Eh, Mientras Analía me va a dar el acceso, que está intentando eso, ¿les parece que vamos charlando de las historias? Sí, Sí. No sé si están todos, hay 60 participantes, o podemos esperar 5 minutos más a que se conecten más, pues son las 12 en punto. Nos conectamos un poquito temprano. Tarde para las 11, pero un poco temprano para las 12. ¿para qué les escuchan? Si me escuchan, ya te dejo, Viole, perdón, pero estaba Ana. en el No. Congreso. Ah, Tranquila, no, claro, claro. no, no, tranquila, olvídate, ya estoy acá. Ya llegué. No, no, tranquila, ya vi. Bueno, ahora sí, Me ahí te quedo. dice como configuración, puedes compartir La y puedo está grabando, compartir. ¿podés ahora? Perfecto, sí, perfecto. Está grabando la clase, Está, ¿está? Yo estoy acá por perfecto. cualquier cosa, Viole. Bien, gracias, Me- Ana. está. ¿Cuántos se conectan más o menos por Encare? Digo, que somos 65 ahora. ¿Esperamos un poco más o dicen que vamos arrancando? Creo que pueden arrancar porque ellos tenían el horario de las 11 y algunos capaz que no se pueden conectar y Por queda eso, por grabado. eso. Pero Está habitualmente perfecto. son unos 100 estudiantes, así que si querés, si ellos te dan el ok, salvo que ellos te digan lo contrario, vayan arrancando si quieren. Dale, perfecto. Bueno, si alguno me acompaña con la cámara estaría buenísimo porque es muy raro hablarle a fotos estáticas. Em, ¿Les parece? Vamos con la primera, vamos a compartir los casos clínicos y vamos charlando un poco al respecto de esto como puntapié para después ir conversando, ¿sí? Bueno. ¿Algún voluntario para leer la primera historia? Leo, paciente 17 años, Noligesta, ¿qué era eso? No me acuerdo. ¿Nuri Gesta? No, TMH. Ah, tipo menstrual habitual. Ah, 4 Perdón. en 30 sin antecedentes personales a destacar, solicita asesoramiento anticonceptivo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? No puede acceder Bien, a métodos anticonceptivos sin autorización de un adulto responsable. El método de elección es el preservativo. Está contraindicada la colocación de DIU en menores de 18 años. Se recomienda iniciar con anticonceptivos combinados solo si hay sangrado menstrual abundante o puede beneficiarse de un método de larga duración como el implante subdérmico. bien. ¿Qué te parece? ¿Cuál marcarías de sentido común? Yo la E. Bien, perfecto. ¿Qué les parece la primera? ¿Cómo es el consentimiento a esta edad? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Porque esto es algo que a las pacientes les dicen mucho a las adolescentes cuando van a la consulta. Em, ¿Vieron el tema de la autonomía progresiva? Que en realidad, si bien los adolescentes, legalmente la mayoría de edad se considera a partir de los 18 años, en este tipo de cosas prima el principio de autonomía progresiva, en la cual nosotros hacemos una evaluación de la paciente, pero puede acceder al método anticonceptivo que quiera. Y de hecho es un motivo de consulta súper frecuente en ginecología. Y el hecho de ser menor de edad no nos tiene que diferir la oportunidad de poder iniciar un método anticonceptivo, ¿sí? Em, yo a este respecto aprovecho de decírselos ahora porque no ahondé demasiado en la presentación en diferentes etapas de la vida, pues si no era realmente muy extensa, pero siempre con respecto a la anticoncepción en la adolescencia, tenemos que verlo. Por un lado tenemos que verlo prácticamente como una urgencia, ¿sí? El hecho de que un adolescente concurra a la consulta y nos pida por un método anticonceptivo es la oportunidad en la que tenemos que realizar una intervención, ¿sí? Y este tipo de cosas que son realmente muy comunes, el decirle tenés que venir con tus padres para poder decidir, em, está contraindicado el DIU, es una cosa que se les dice mucho a los adolescentes, que eso no es así, no puede diferirnos de la oportunidad de realizar una intervención, porque nuestro objetivo tiene que ser la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, y eso es lo que tiene que primar, ¿tá? Entonces, siempre tiene que estar esto presente en el momento y intentar en la medida de lo posible resolver la consulta para el adolescente, ¿sí? Es verdad, la es la verdadera, nosotros intentamos priorizar los métodos de larga duración.
¿sí? Porque tienen mejor adherencia, porque tienen menos índice de embarazo, si lo sabemos, y no tienen contraindicaciones. El DIU es una opción que se puede colocar en pacientes tanto que no han tenido embarazos como pacientes adolescentes, y si así lo desea la paciente, tiene totalmente indicación de colocárselo, ¿sí? Lo que es fundamental es que insistamos con el doble método, ¿sí? Esto vale para todas las edades, especialmente en esta población. Leticia, levantaste la mano, fue sin querer. Lo otro que les quiero decir, solo a modo de nada, para que lo tengan presente, que una situación especial es las menores de 15 años, ¿sí? Aquellos de ustedes que hagan su rotación del internado en el Pereira Rosell en pediatría, no es raro pacientes que consultan por síntomas, por motivo de consulta que puedan estar vinculados a un embarazo. Puede ser la sospecha de embarazo, puede ser el asesoramiento anticonceptivo, pero siempre es una cosa que nos tiene que marcar, ¿sí? Yo justo de esto estoy un poco sesgada porque trabajé con el equipo de abordaje de las niñas y adolescentes menores de 15 en situación de embarazo y le llamamos situación de embarazo porque no necesariamente tenemos que confirmar el embarazo, sí tiene que ser una situación que nos alerta y repensarlo de otra manera. ¿Qué está pasando por esta adolescente menor de 15 o esta niña que está viniendo a buscar anticoncepción o que tiene miedo de estar embarazada y te pide una beta HCG, que tiene un retraso menstrual? Entonces, siempre recordar eso y no extrapolar las intervenciones que haríamos en un adolescente de 17 años, porque es una población especial con otras vulnerabilidades donde el abuso está presente en aproximadamente un 70% de los casos, ¿sí? Entonces, pasado o presente, entonces tenemos que verlo con esos ojos, ¿sí? ¿Algo de esta historia que más que quieran comentar? Leticia. Sí, un poco sumado a lo que vos decías, me parece que en definitiva la elección, digamos, de cada método anticonceptivo, en este caso es en el adolescente, pero va a ser en otra persona mayor o incluso en la pareja, tienen que tomar protagonismo estas personas justamente en la elección de ese método, obviamente basado en el asesoramiento que se le pueda dar como parte del equipo de salud, pero digamos, no tiene que ser unidireccional, sino que tiene que surgir de una ida y vuelta donde la persona también participe en la elección. Eso me parece un concepto importante. Exactamente, está perfecto la puntualización y mi idea ahora va a ser darle un poco de herramientas a ustedes para que puedan hacer el asesoramiento correcto, pero eso que decís es fundamental. Yo de hecho siempre le pregunto a los estudiantes en los exámenes es ¿cuál es el mejor método anticonceptivo? Y la respuesta es que el mejor método anticonceptivo es el que decía la paciente basado en toda la anamnesis que nosotros hagamos, ¿no? De sus hábitos, de la posibilidad que tiene de cumplir, por ejemplo, con pastillas diarias, de si hay otros efectos que deseamos tener más allá de lo anticonceptivo, eso también tiene que ser importante en la elección del método, pero al final siempre va a ser exactamente eso, lo que decía la paciente y con la información que nosotros le brindemos que le ayuden a decidir lo mejor posible. Tal cual, muy bien. Bueno, bien. ¿Algo más de esta primera historia? ¿Le pasamos a la segunda, quieren? Sí, digo, paciente de 30 años, antecedentes personales tabaquista, antecedentes obstétricos, 3 gestas, un parto vaginal, 2 cesáreas, transversas, creo. No, no, Último, sí, está bien transversas. último Segmento parto transversal. hace 30 días, no me acuerdo qué, PDE, Pecho Pecho directo directo exclusivo. exclusivo. ahí va. Consulta por anticoncepción. ¿Cuál es la opción anticonceptiva más adecuada en este momento? Anticonceptivos orales combinados, DIU inyectables combinados mensuales, parche transdérmico, esperar al reinicio de la menstruación para comenzar cualquier método. Bien, ¿qué te parece? Bueno, vos ya lo dijiste hoy. ¿Capaz que otro? ¿Se anima? El DIU, El DIU. Sí. ¿Por qué el DIU? sí, porque en realidad se puede colocar en porperio, o sea, si no hay contraindicaciones, y en este caso no las hay. Por Exacto, perfecto. ejemplo, la primera tendría contraindicaciones porque es un porperio precoz y además es lactante y tabaquista. Exacto, pero sí, está exactamente, tiene como varias contraindicaciones para los anticonceptivos orales combinados, o sea, para en realidad para lo que tienes para los estrógenos. Está perfecto. Y eso se aplica también a tanto a los inyectables como a los parches, ¿no? Como vamos a ver ahora. Y lo de esperar el reinicio de la menstruación para comenzar cualquier método se los puse a propósito porque también son como los mitos y cosas que se dicen a veces. La realidad es que siempre tenemos que tener presente que lo que queremos evitar es un embarazo no deseado y un corto, sobre todo en el contexto de un corto periodo intergenésico, ¿sí?
Les puse el último parto, en realidad está mal, porque 2 cesáreas fue una cesárea el último. La realidad es que siempre pensemos que la mujer cuando vaya a tener su primera menstruación después de tener un nacimiento, va a haber ocurrido antes la ovulación. Entonces, si estamos esperando eso, estamos llegando tarde y de hecho es un embarazo muy común el que ocurre en esa primera ovulación, pues la mujer venía no menstruando y pensó que no estaba ovulando. Entonces, la oportunidad de asesorarla correctamente es ahora. Y de estas opciones estoy de acuerdo que la mejor sería el DIU porque no parece haber contraindicaciones y las otras no podemos ofrecérselas. Bien. ¿Algún comentario más de esta? No tenía mucha. ¿Por qué es que dijiste que estaban contraindicados los anticonceptivos orales? Los estrógenos lo vamos a ver ahora, pero en realidad los estrógenos lo que tienen es que en el puerperio tienen un alto riesgo de tromboembolismo venoso. Entonces es categoría 4 de los criterios médicos de elegibilidad. Está contraindicado en el puerperio en los primeros, al menos en las primeras 6 semanas. En eso no hay discusión en ninguna guía científica. Después con respecto a 6 semanas o 6 meses, ahí sí hay un poco de evidencia dispar, pero las primeras 6 semanas los estrógenos están contraindicados por el alto riesgo trombótico, porque es un momento muy protrombótico de la vida de la mujer. De hecho, es el más protrombótico. Entonces ese sería el concepto. Sí podemos dar progestágenos, como puede ser el implante, como puede ser em, las pastillas solo de progestágenos, nosotros eso lo damos en el periodo de la lactancia sin problema. ¿Sí? Y el de única hablar que no tendría contraindicaciones. Una pregunta, el DIU, si no hubieran pasado 30 días, creo que decía, desde, ponerle que pasaron 20, ahí tienen que Sí, esperar a que pasen 4 semanas desde el parto o... sí. Tenés que esperar a que pasen 4 semanas desde el parto. Exacto. Ok, Y no tener sospecha ni confirmación de infección, que es otra de las contraindicaciones que tiene la colocación del DIU. bien, gracias. Nada, de nada. Puede ser igual que era el momento del parto que se colocaba o si no, después Sí, de los exacto. En 30 el días. caso de lo que es la anticoncepción en el puerperio, tenemos la posibilidad de la anticoncepción inmediata, que es en las primeras 48 horas posparto. Es una opción y lo podemos colocar, incluso lo colocamos posparto inmediato o durante la cesárea también colocamos el DIU. Lo que tiene la colocación del DIU en esa oportunidad es que tenemos que explicarle a la paciente que tiene más riesgo de expulsión, porque el útero va a tener contracciones que van a hacer que vuelva a su tamaño normal previo al parto o la cesárea, previo al embarazo. Entonces, sí saber que lo que tiene de contra es que tiene más riesgo de expulsión, puede pasar como no. Siempre ahí vamos a hacer el asesoramiento, a hablarlo con la paciente que existe esta posibilidad y ver también lo que es esto, la cuestión de la oportunidad, riesgo-beneficio, ¿no? Si es una paciente que tiene una muy mala adherencia y que realmente desea el DIU y bueno, y la oportunidad que tenemos es esa, bueno, le explicamos y se lo podemos colocar, ¿está? Siempre lo vamos a tomar en conjunto, la decisión en conjunto con la paciente. Bien, Bien, bueno, muy bien. Y ahora la última historia. Sí, paciente de 43 años, antecedentes personales, tabaquista, hipertensa crónica, antecedentes ginecobstétricos, no digesta, ciclos oligomenorreicos, refiere menometrorragia en los últimos meses. ¿Qué recomienda? Anticonceptivos combinados, anticonceptivos combinados orales de dosis baja, DIU de levonorgestrel hormonal, parche hormonal transdérmico, implante subdérmico. Ningún método hormonal está permitido en su caso. ¿Qué saben de esto con respecto a la edad? Pareciera Por la que- edad y por ser tabaquista está contraindicado los anticonceptivos con estrógenos. Exacto. Por la edad, les agregué la hipertensión crónica solo para mencionar también que lo que nosotros nos fijamos en estos casos, en los pacientes mayores de 35 años, no es que están contraindicados siempre ni en todos los estrógenos. De hecho, nosotros usamos terapia de reemplazo hormonal para los síntomas del síndrome climatérico. Lo que tenemos que evaluar siempre de manera individual es, por un lado, el riesgo de tabaquismo, el factor del tabaquismo, y por otro lado, los factores de riesgo cardiovasculares, porque cuando hay dos o más factores de riesgo cardiovasculares, ahí sí el riesgo trombótico es muy elevado y no podemos optar por anticonceptivos hormonales con estrógenos. ¿Cuál elegirían de estos? el DIU con La B, levonorgestrel, ¿no? ¿no? Sí,
El DIU del levonorgestrel, exacto. Esto se los puse un poco como puntapié para que observemos también que los anticonceptivos, si bien tenemos por un lado lo que nosotros queremos que, o sea, lo que nosotros, la paciente solicita, que es el prevenir un embarazo, la realidad es que también todos los diferentes métodos tienen un perfil diferente de presentación y de efectos que podemos buscar, lo que se llaman los efectos no anticonceptivos de los anticonceptivos. Dentro de ellos, el DIU con levonorgestrel tiene un efecto de atrofia del endometrio que disminuye el volumen del sangrado. Muchas mujeres, la mayoría, quedan en amenorrea, de hecho. Entonces, más allá del lo anticoncepcional, también tiene un efecto que es, en este caso, por ejemplo, es muy típico los ciclos oligomenorreicos, que en general son ciclos anovulatorios en este momento de la vida, que se acompañan de sangrados muy abundantes. El DIU con levonorgestrel también es una opción para el tratamiento para el control de esos sangrados. Entonces, en este caso está bueno porque por un lado no está contraindicado tiene indicación porque además le va a permitir los síntomas que está presentando ella. Entonces, siempre a la hora de decidir por un método anticonceptivo, de asesorar, tenemos que tener presente esto. Bueno, está bien que la idea es no quedar embarazada, pero además, ¿qué otro tipo de síntomas nos interesa o qué otro tipo de efectos tenemos que tener presentes? ¿Sí? Bueno, si les parece, pasamos a la presentación. ¿Les parece? Sí, 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 Em, Cualquier cosa me frenan si quieren, ¿está? O si tienen alguna duda puntual o si no lo charlamos después. Yo la presentación se las comparto, ¿está? Si después la tienen, les digo porque no se estresen por apuntes y eso, yo les paso las PPT. Hay algunos puntos sobre los que voy a ir más rápido que otros, más que nada por esto, porque hoy en día tenemos un montón de herramientas digitales. Al final, de hecho, les puse 3 aplicaciones que nosotros usamos que nos permiten a veces, si tenemos dudas, tomar decisiones de la anticoncepción. Entonces, bueno, ya saben que hoy la lista de criterios de contraindicados lo tienen en acceso, no nos vamos a detener en eso, ¿está? Me interesa más que charlemos otros aspectos. Bien, bueno, a ver, esto también lo controlo yo, ¿no? Sí. ¿Ahí ven bien? sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, em, solo como a modo de introducción, ¿cuál es la importancia que tenemos que tener presente? Que hablar de anticoncepción tiene que ver con lo que es un derecho humano fundamental, ¿sí? Esto no solo, esto está estipulado dentro de nuestra ley, la ley 18.426 tiene un apartado en cuanto a la defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva, y en el artículo 3 establece claramente promover la maternidad y paternidad responsable, y esto implica la accesibilidad a su planificación, garantizando el acceso a todos los métodos anticonceptivos seguros y confiables. ¿Sí? Y es una prestación universal y obligatoria que está en nuestro país, ¿sí? Constituye además uno de los principales motivos de consulta, no solo en ginecología, sino también que yo creo que dentro de lo que es la consulta médica general debería estar incluido el indagar esto, ¿no? Yo digo, quizás hay ciertas cosas o casos particulares que, bueno, podremos charlar dentro de la especialidad, pero yo creo que todos los hagan lo que hagan a la hora de enfrentarse a una mujer en edad reproductiva, esto tiene que ser parte del abordaje en la consulta y si bien quizás no vayan a poner el DIU en la consulta de otorrino, sí está bueno que forme parte de la conversación, ¿sí? Porque es parte de lo que es la atención integral. ¿Saben qué? Ya. Además, es una estrategia, la prevención de embarazos no deseados disminuye la mortalidad tanto materna como infantil, ¿sí? Y debe ser siempre parte del asesoramiento. ¿Cómo lo vamos a definir? ¿De qué hablamos cuando hablamos de anticonceptivos? Son el conjunto de medidas que estamos utilizando con el fin de evitar o disminuir la posibilidad de un embarazo no planificado. Esto que hablamos de la maternidad y paternidad responsable implica el decidir en qué momento quieren que sea y de qué manera quieren que sea. Entonces, nuestro objetivo tiene que ser la prevención del embarazo cuando no es planificado, ¿no? Acá les puse como un montón de frases y cosas que se dicen, ¿no? Que son como mitos urbanos, ¿no? Si estás dando la teta no puedes tomar pastillas, pero te van a generar, si tenés varices te va a dar más riesgo de trombosis. Hay como muchas cosas que a veces se repiten y que nosotros creo que nuestra responsabilidad dentro de la medicina es aportar información calificada y me parece que eso sí atraviesa a todas las especialidades más allá de la ginecología en sí.
Y siempre lo que les decía hoy, la oportunidad del asesoramiento correcto. Si la paciente consulta por eso, se tiene que ir con una respuesta, por lo menos con un asesoramiento completo. Si no puede ser, no, bueno, vení el mes que viene que alguien más te va a asesorar. Esto es lo que les decía hoy. En Uruguay el acceso a los métodos anticonceptivos está garantizado dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, especialmente en el primer nivel, y que incluye tanto las pastillas de anticonceptivos combinados, de progestágeno, los inyectables, el DIU de cobre, los DIU liberadores del levonorgestrel. La verdad que dentro de sus excepciones, dentro de sus indicaciones médicas, también lo podemos encontrar como una prestación, tienen menos acceso que el de cobre, el implante, preservativos y la anticoncepción de emergencia. Todo esto forma parte, ¿sí? La realidad es que tenemos la oportunidad de brindarle a las pacientes el método de anticoncepción que deseen. Entonces tiene que estar en nosotros el poderlas informar para decidir en conjunto con ella. Esto que mencionaba Leticia, la elección que debe adaptarse a cada paciente y a cada etapa de la vida de la paciente. Y para guiarlos en esto tienen este manual que si bien es del 2013, tiene información muy valiosa donde pueden encontrar toda la información que vamos a ver hoy, básicamente, de las características de los métodos, de cuándo están contraindicados, cuándo no. ¿Sí? Entonces, si tienen dudas, es algo que siempre pueden recurrir. Cuando hablamos del asesoramiento anticonceptivo, la pregunta que nos tenemos que hacer es, por un lado, saber cuál es la eficacia para asesorarlos correctamente y quiénes pueden usarlo, en qué pacientes se podría utilizar cada método anticonceptivo. ¿Tá? ¿Qué vamos a tener en cuenta? La eficacia anticonceptiva, los efectos adversos y las contraindicaciones, y además los efectos beneficiosos no anticonceptivos que podemos buscar, ¿sí? Con respecto a la eficacia, ahora les voy a mostrar otra tabla donde se muestra el índice de Pearl, pero sí que los anticonceptivos orales en su uso real han demostrado que no son tan efectivos, y en este sentido, siempre que buscamos mayor efectividad, vamos a brindar la oportunidad de los métodos de larga duración, que son los LARC. Con respecto a los efectos adversos y las contraindicaciones, nosotros nos guiamos utilizando lo que son los criterios médicos de elegibilidad que establece la OMS, claramente las 4 categorías, que las vamos a ver más adelante. Sí, saber que la edad no es una contraindicación, ¿sí? Esto que les decía, por un lado en la adolescencia, la verdad que en la adolescencia valen los mismos criterios de elegibilidad, el tener menos de 18 años no es un criterio para poder recibir uno u otro, ¿sí? Siempre tenemos que poner en la balanza los riesgos y los beneficios. En este sentido, muchas veces pasa, pacientes, por ejemplo, mayores de 35 años, que no son tabaquistas, que no tienen contraindicado para los estrógenos, me pasa muchas veces que le dicen, tenés menos de 35, tenés que suspender las pastillas, o se lo dice la amiga o lo leyó en algún lado. Y la realidad es que si hablamos de riesgo trombótico, el embarazo y el puerperio es lo que tiene mayor riesgo trombótico en la vida de la mujer. Entonces, si ponemos en la balanza que continúe con anticonceptivos hormonales combinados versus el riesgo de un embarazo, en realidad, si pensamos solo en el riesgo de trombosis, ese riesgo sigue siendo mayor con el embarazo y el puerperio, ¿sí? Además que se vio en la población mayor de 35 años que si bien existe un riesgo ligeramente aumentado de mayor enfermedad tromboembólica venosa, no tiene significancia clínica, es un aumento muy menor, ¿sí? Y después los efectos beneficiosos no anticonceptivos, que en este sentido, en los anticonceptivos que son combinados, vamos a tener la diferente composición y el diseño, ¿sí? Los gestágenos, sobre todo, tienen diferente perfil de efectos que podemos buscar en algún otro caso, ¿sí? La búsqueda, bueno, de los estrógenos, el lactato estradiol, que son los famosos naturales, que, bueno, tienen menos complicaciones, y después lo que son los ciclos extendidos, que también nos puede pasar, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, son de alta competencia y que desean planificar cuándo van a tener su fecha menstrual, existe la posibilidad de ofrecerles ciclos extendidos, ¿sí? Esto a modo de ejemplo. Con respecto a la eficacia, esta es la tabla de eficacia de los métodos anticonceptivos. Nosotros para evaluar, de la OMS, nosotros para evaluar la eficacia de los métodos anticonceptivos los dividimos en dos formas. Lo que es el uso correcto y consistente, que es como si fuera como lo usaría uno en el laboratorio, ¿no? Del uso perfecto, qué tasa de embarazos da. Esto es la tasa de embarazos en el primer año, ¿sí? Y luego tenemos la comparación del uso habitual, que es el uso real que le damos a los anticonceptivos, qué tasa de embarazo tiene. Esto está dividido de acuerdo a la eficacia, es decir, los que están en verde son los que hay entre 0 a 0,9 embarazos, tasa de embarazos en el primer año, ¿sí? Que acá, como vemos, tenemos los métodos de larga duración y los métodos irreversibles. Eh, Miren el implante subdérmico de progestágenos, que lo que tiene es que los métodos de larga duración, como el DIU y el implante, al no depender del recuerdo de la toma ni diaria ni cada meses, mejoran, se parece mucho su uso correcto y consistente con el uso habitual. ¿Se entiende eso? Sí. Em, y en este sentido, fíjense, cuando asesoramos en anticoncepción, decimos la efectividad, miren lo que es el uso habitual del implante, tiene 0,05 embarazos en el primer año, ¿sí? Una tasa. Y si lo comparamos con, por ejemplo, la esterilización femenina, es hasta menor la tasa de embarazos, ¿sí? Lo mismo con la vasectomía.
El DIU con levonorgestrel tiene 0,2 también, súper bajo, y 0,8 el DIU de cobre, que esto también em, tenemos como hay como mucho mito con el DIU, ¿no? Con el latte de cobre, que nació con el DIU en la frente, ¿qué tal? En realidad, cuando vemos los estudios que comparan la tasa de embarazos, es muy aceptable la tasa de embarazos con el DIU de cobre, ¿sí? Después, en el segundo escalón, tenemos los que son, por ejemplo, los inyectables mensuales y trimestrales, ¿sí? Que también tienen una tasa de embarazo bastante bajo. Y miren qué pasa cuando vemos los anticonceptivos hormonales por vía oral o los parches que dependen del requerimiento de acordarse. Tenemos 0,3, sí, perfecto, si lo usamos de manera correcta y consistente, pero cuando vemos su uso habitual, hay una tasa de hasta 8 embarazos en el primer año de uso, ¿sí? Luego el preservativo, lo mismo, ¿no? El uso correcto y consistente, 2 embarazos en el primer año, pero el uso habitual 15, ¿no? Y bueno, pasa lo mismo con los métodos biológicos o naturales también llamados, ¿sí? Y luego tenemos, por último, el coitus interruptus o la utilización solo de espermicida que tiene un 30 embarazos en el primer año, altísimo, ni que hablar, ¿no? Y si lo comparamos con no utilizar ningún método, bueno, 85. ¿Sí? Esto me parece que está bueno tenerlo presente, que tiene que formar parte tiene que formar parte de la conversación, y esto de saber que hay una diferencia entre el uso habitual y el uso correcto, eh, a la hora de asesorar al paciente, ¿no? Y decir, bueno, también tiene que ser realista, te vas a acordar de venir todos los meses a darte el inyectable, te vas a acordar de la pastilla todos los días, ¿no? Esto en realidad muestra un poco lo mismo. Esto es de la FIGO, de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que bueno, nada, de nuevo, pone de nuevo al implante y el DU, los métodos de larga duración, dentro de los más efectivos, ¿sí? Junto con la esterilización y la vasectomía, están en el mismo escalón. Y pasa mucho, ¿no? Que la paciente viene a la consulta y decís, bueno, quiero un método anticonceptivo, ¿qué vamos a elegir? Y es como una pregunta muy típica pensar, bueno, ¿y qué te tengo que pedir de paraclínica? ¿Qué exámenes le tengo que pedir antes de optar por un método anticonceptivo? En este sentido, lo podemos dividir en tres tipos. Clase A, que son aquella paraclínica que tenemos que pedir de manera obligatoria previo a la utilización de un método anticonceptivo. Clase B, que pueden contribuir al uso seguro, sí, pero se puede considerar dentro de cada contexto. Y clase C no contribuyen sustancialmente al uso seguro y efectivo del anticonceptivo, ¿sí? Que se tienen que hacer con regularidad, por ejemplo, el test de HPV o el PAP, para una perspectiva de la salud integral de la mujer, pero que no lo requiere por el método anticonceptivo en sí. ¿Y qué pasa cuando comparamos los principales métodos anticonceptivos? Esto está sacado del libro del ministerio que les mostré. La enorme mayoría, como puede ser las pastillas anticonceptivas combinadas, como pueden ser los de progestágeno solos, el DIU, la esterilización, la vasectomía, no requieren de estudios particulares previo a su uso, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser los que tengamos que tener presentes? Bueno, para la colocación del DIU, sí, el examen pélvico y genital, que tiene más que ver con la posibilidad de encontrar alguna alteración a nivel estructural anatómica del DIU, que bueno, tendría alguna implicancia para la colocación, ¿sí? Podemos a veces considerar el realizar un hemograma para ver la hemoglobina, porque como vamos a ver más adelante, la T de cobre muchas veces genera aumento del volumen y días de sangrado. Entonces, bueno, una paciente que ya tiene, por ejemplo, una anemia ferropénica previa, tenemos que evaluarlo previo a la colocación del DIU, pero no es una contraindicación. Es decir, si la oportunidad que tengo de colocarlo es esa, no tengo por qué esperar al hemograma, ¿sí? Em, y después lo que es la valoración del riesgo de ITS, sí, el riesgo de enfermedad de transmisión sexual, no porque el DIU lo vaya a aumentar necesariamente. Muchas veces lo que se pasa es que con métodos tan efectivos se deja usar el preservativo. Entonces también, si es una paciente que ya tuvo el antecedente de enfermedad de transmisión sexual, bueno, es una paciente que tiene cierto riesgo, ¿sí? Por eso podemos considerarlo previo a la colocación del mismo. Y bueno, después lo que es la esterilización y la vasectomía tiene que ver más que nada con el preoperatorio, que es un procedimiento quirúrgico bajo anestesia, que por el método anticonceptivo en sí mismo. ¿Sí? Con respecto a los criterios médicos de elegibilidad, nosotros como convención nos basamos en esta forma que tiene la OMS de agruparlos, ¿sí? Que establece cuatro categorías. La primera es cuando no existe contraindicación para el uso de un método anticonceptivo. La categoría 2, es decir, las ventajas del uso superan a los riesgos. Es esto que yo les decía. Bueno, una paciente que tiene por ahí 40 años, pero no tiene otras, pero bueno, justo tabaquista no, pero tiene una hipertensión, pero bien controlada,
no tiene una contraindicación del todo para los anticonceptivos con estrógenos y si tengo que ponerlo en la balanza, no tengo otro método que la paciente opte, quiere los anticonceptivos combinados, ¿qué tiene más riesgo? Y bueno, la verdad que los riesgos de un embarazo y un puerperio de un embarazo no deseado superan a los beneficios. Entonces, en ese sentido, que es un poco más gris la categoría 2. La categoría 3 los riesgos sí superan a los beneficios, entonces no sería admisible. Y cuando tenemos dos factores de riesgo de categoría 3 es una categoría 4 está contraindicado. Y luego tenemos la categoría 4 que es en los casos en los que está contraindicado el uso del anticonceptivo. ¿Sí? Como hablamos siempre, igual la decisión va a ser, nosotros lo que hacemos es asesorar y dar información, pero la idea es empoderar a la paciente para que tome la decisión, ¿sí? Esto es lo mismo, una forma como de decirlo de otra manera, categoría 1 2 en general use el método, ¿sí? Categoría 3 y 4 en general no. Con respecto a los criterios médicos de elegibilidad, la realidad es que hay un montón de presentaciones. Tienen aplicaciones para el celular, que es lo que yo les dije. Tienen estos típicos discos que están en muchas de las consultas, en las cuales ponemos los principales factores de riesgo para evaluar para cada método qué categoría constituye la OMS. Se los puse como ejemplo en realidad, pero hoy en día tenemos un montón de herramientas. También hay unos libros, no sé si alguna vez vienen en los consultorios. Y bueno, con respecto a los anticonceptivos en sí. Me pareció igual interesante como algunas aclaraciones de los métodos biológicos en naturales, que son el método del calendario, la temperatura, el moco cervical, el coitus interruptus. Estos métodos lo que requieren, sobre todo el del calendario, temperatura y moco cervical, es un conocimiento de la paciente y una observación de su propio ciclo, ¿sí? No siempre la ovulación ocurre en el día 14, va a depender mucho de la cantidad, la duración de los días del ciclo menstrual. Implica siempre como una atención muy puesta sobre la fisiología de cada mujer. ¿Qué ventajas tienes? Que son bajo costo, obviamente, que no interfieren con la lactancia y no tienen efectos adversos. ¿Cuáles son las desventajas? Esto, ¿no? Requiere un conocimiento muy estricto de los ciclos menstruales, así como disciplina del seguimiento, no previene ITS ni que hablar, y la eficacia real se sitúa por debajo del 80%. O sea, son métodos muy poco efectivos y eso tiene que ser parte también de la conversación, ¿sí? Los métodos de barrera los puse primero que nada. Esto no sé qué tanto saben, pero vieron que a nivel local, regional y mundial estamos en un aumento de las enfermedades de transmisión sexual. En Uruguay estamos realmente en un aumento muy marcado con la sífilis gestacional y congénita, lo estamos viendo realmente. Es como que se descontrolaron las ITS, sí, y hay que hablar de los métodos de barrera y siempre tienen que estar presentes dentro del asesoramiento, ¿sí? ¿Cómo los definimos? Bueno, ya sabemos, son los que se colocan sobre el aparato genital masculino o femenino y bloquean temporalmente la entrada de espermatozoides en el tracto genital o el ascenso más allá del orificio cervical externo. Son el único método que protege contra las infecciones de transmisión sexual. No en el 100% en muchos casos, por ejemplo el HPV que se contagia a contacto mucosa con mucosa no es tan efectivo, pero sí disminuye la transmisión, ¿sí? Tienen las ventajas de que son de fácil acceso y bajo costo y que se pueden obtener sin receta médica, protegen contra las ITS. Y la realidad es que lo que vemos es que el uso constante y correcto es difícil, entonces tenemos que asesorar a las pacientes correctamente en los riesgos de ITS y tratar de estimular el uso del preservativo, ¿sí? Esto es lo que habíamos hablado y la eficacia real y las condiciones reales varía bastante, por lo tanto no solo tenemos que estimular el uso, sino también explicar acerca del correcto uso. Es verdad que muchas veces tanto los lubricantes que utilizan los preservativos de látex o el látex mismo pueden generar reacciones de hipersensibilidad, en la mujer no son raros. En este sentido, tenemos en el mercado métodos que no utilizan esos lubricantes o incluso preservativos sin látex. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una paciente dice, no, yo no uso el preservativo porque me genera mucha irritación, me genera mucha molestia a nivel vulvar. Bueno, bien, tenemos que decirle, tenés otras opciones, no es no uses preservativo, ¿no? Bueno, acá se los dejo algunos de cómo utilizar el preservativo masculino, siempre asegurarse, siempre explicar que es importante que se use durante toda la relación sexual, ¿sí? Antes de iniciar la relación sexual con penetración. Luego el preservativo femenino, que lo pueden utilizar todas las mujeres, ¿sí? No hay ninguna patología médica que contraindique el uso, que tiene un efecto anticonceptivo, pero también protege contra enfermedades de transmisión sexual y contra infecciones que se contagian a través del contacto cutáneo de las mucosas, ¿sí? Tiene la ventaja de que se puede utilizar hasta 8 horas antes del coito, ¿sí? Y es importante siempre decir que no hay que reutilizarlos, ¿no? Acá algunas cosas sobre la colocación.
la colocación correcta del preservativo femenino. También es importante decirles que no tienen por qué retirárselo inmediatamente, pero sí luego de que antes de levantarse. Esto como modo de reflexión, no es como que el preservativo es más viejo que el agujero del mate, todos sabemos que hay que usar preservativo, entonces, ¿qué está pasando que no lo estamos indicando y que la gente lo está usando cada vez menos? Porque eso alcanza con ver números, no es una cuestión de opinión, ¿sí? Entonces, a la hora de indicar qué método anticonceptivo, recordar siempre, siempre la utilización del doble método anticonceptivo, ¿sí? Eh, ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Bien. Perdón, Sí. vieron que les dije que, que voy rápido. Eh, Bien, con respecto a los métodos hormonales. ¿Qué son? Son aquellos compuestos hormonales sintéticos que tienen como objetivo inhibir la ovulación, que en su correcto uso tienen una alta eficacia anticonceptiva y que lo importante es que tenemos muchas formas de presentación. En esto también es importante que tenemos muchas opciones para encontrar junto con la paciente que se adapta mejor a ella. ¿Sí? Dentro de estas tenemos la administración por vía oral, intramuscular, transdérmica, los implantes subdérmicos, los anillos, los anillos vaginales, que están disponibles en Uruguay. Yo creo que tenemos poca cultura en Uruguay de utilizarlos, pero están disponibles. Y los dispositivos intrauterinos. ¿Sí? Con respecto a los anticonceptivos hormonales combinados, los podemos dividir en los que son monofásicos, bifásicos, trifásicos o cuatrifásicos en cuanto a la diferente, esto los clasifica de acuerdo a la diferente concentración que tienen a lo largo del ciclo. Los monofásicos son las pastillas que tienen la misma concentración a lo largo de todo el ciclo, los bifásicos y trifásicos y cuatrifásicos que va variando, ¿sí? Como regla general se componen de un estrógeno que puede ser etinilestradiol, el estradiol o el valerato de estradiol en combinación con progestágenos y los clasificamos de acuerdo a la dosis de etinilestradiol, ¿sí? La dosis de 50 ya no se recomienda por la OMS, esos fueron los primeros anticonceptivos con estrógenos. Las dosis bajas, que son las que usamos habitualmente, son de 30 a 35 microgramos, las muy bajas de 20, después las ultra bajas de 15, ¿sí? Si bien existen diferentes presentaciones de 21 y 28 comprimidos, en general 21 comprimidos son los que tienen medicación y cuando tienen 28, los 7 últimos son los que tienen el efecto placebo, ¿sí? Sí saber que el componente estrógeno es el que otorga el control del ciclo, ¿sí? No hacia el progestágeno, y esto lo vamos a ver como gran diferencia cuando utilizamos pastillas con progestágeno solos. ¿Esto qué implica? Una paciente que consulta porque quiere un método anticonceptivo, pero que además desea tener un mejor control del ciclo, bueno, en estos tenemos que pensar el estrógeno combinado, no sería tanto para un método que tenga solo progestágenos, ¿sí? Eh, em, ¿Cuándo les podemos decir, bueno, podés empezar con la pastilla? Esto yo no sé, es una cosa que me parece importante destacar. Hasta los 5 días previos al inicio del ciclo menstrual, no hay necesidad de utilizar, o sea, si los comenzamos en los primeros 5 días, vieron que siempre se dice la pastilla hay que arrancarla el primer día de la menstruación. El objetivo de eso es simplemente corroborar de que la paciente no está embarazada, es la forma que tenemos de saber que no está embarazada. Si lo inicia además dentro de los primeros 5 días de su ciclo, en realidad no existe necesidad de que utilice un método anticonceptivo adicional. Yo creo que es como muy común decir que el primer mes se cuiden, en realidad con 7 días continuos de uso correcto ya se asegura el efecto anticonceptivo. Esto vale para cuando lo iniciamos en los 5 días posteriores al inicio del ciclo menstrual. Lo puede utilizar si hay que recomendar que utilice un método anticonceptivo adicional por los siguientes 7 días. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hablamos de las diferentes formas de presentación. ¿Cuáles son las categorías 4? ¿Cuáles son aquellos casos en los que están contraindicados el uso de anticonceptivos hormonales combinados? Bueno, acá tenemos primero, y lo que ya hablamos, el posparto menos de 6 semanas, ¿sí? 35 años o más y fumadora de 15 cigarrillos día o más, y esto es lo que hablamos. Bueno, una paciente de 35 años, pero que fuma solo cigarrillos, 5 cigarrillos al día, sin otros factores de riesgo cardiovascular, bueno, ¿cómo lo manejamos? Después tenemos los factores que son trombogénicos, el factor de riesgo cardiovascular, porque cuando se asocia a este factor de riesgo puede haber más riesgo de ACV o de infarto agudo de miocardio. Y después miren, o sea, no aparece en ningún lado ni la edad menor a 18 años, em, ni otros tipos de contraindicaciones, ¿sí? La categoría 3 a modo de ejemplo, la OMS lista entre 6 semanas y 6 meses de posparto en lactancia como categoría 3. Es esto que los riesgos superan las ventajas del uso del método, pero de nuevo, asesorar en cada caso individual, ¿sí?
Esto yo se los dejo para que después los miren. ¿Qué gran ventaja tienen los métodos anticonceptivos hormonales combinados? Por un lado, el que sean reversibles y por otro lado, que podemos optar por ellos cuando necesitamos algunos efectos no necesariamente anticonceptivos, como puede ser las pacientes que presentan dismenorrea, es decir, el dolor con las menstruaciones, mejoran con el uso de anticonceptivos hormonales combinados, así como las pacientes que tienen sangrados muy abundantes y prolongados que pueden mejorar el control del sangrado uterino normal, dependiendo de la causa, no en todos los casos, ¿sí? Bueno, la menor frecuencia de mastopatías benignas, la incidencia de quistes funcionales del ovario, que esto es importante porque los quistes funcionales de ovario, yo creo que ya tuvieron esa clase, no es que traten cuando ya hay un quiste funcional, pero sí disminuye las chances de que vuelvan, entonces en ese caso lo podemos utilizar también. Mejoran el acné y el hirsutismo. Esto sobre todo ahora lo vamos a ver con la tabla de progestágenos, pero en los que el progestágeno no tiene tanto efecto androgénico. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de decidir la anticoncepción. Las grandes desventajas que requieren la correcta toma diaria, ¿sí? Es importante tener esta conversación con la paciente, qué tan realista es que se acuerde de tomarlo todos los días y en lo posible en el mismo horario, ¿sí? Hay efectos adversos leves, como puede ser el spotting intermenstrual. Eso es muy común entre los 4 a los 6 meses en que se inicia un método anticonceptivo oral combinado. Vale para todas las pastillas, sí. Es un motivo de consulta frecuente. Empecé con las pastillas y tengo sangrado entre menstruaciones. Tenemos que informar que eso es normal y que en la mayor cantidad de veces eso se va a pasar. También la mastalgia es muy común al inicio del método, ¿sí? Y complicaciones que pueden requerir cambiar de método, la enfermedad tromboembólica venosa, ni que hablar, la migraña, cuando hay epilepsia y agravamiento, cuando hay hipertensión, que sea que se diagnostica cuando se inician los anticonceptivos o que se agrava su control en el contexto de los anticonceptivos, y la depresión. Esto se los dejo nomás porque me pareció interesante, bueno, que es un motivo de consulta también muy frecuente. Me olvidé una pastilla que hago, bueno, va a depender del momento en el que se olvidó y la cantidad de pastillas que se olvidó. No siempre es necesaria la protección anticonceptiva hormonal, sobre todo no cuando es al inicio del paquete, ¿sí? Pero nada, se los dejo después para que lo tengan en la presentación porque me pareció que nada, que es frecuente. Y esto es lo que hablábamos de los efectos de los gestágenos. Nosotros utilizamos diferentes tipos de gestágenos, como puede ser la drospirenona, el levonorgestrel, son de los más utilizados en nuestro medio por lo menos, gestodeno, norgestimato, el desogestrel, el dienogest y el acetato de ciproterona, ¿sí? Y acá tenemos los diferentes efectos que, como ven, diferentes gestágenos tienen diferentes efectos. Los efectos antiandrogénicos, ¿en qué pacientes los vamos a optar? Por ejemplo, en la paciente que nos consulta que tiene también acné, por ejemplo, o elementos de hirsutismo. Bueno, ella se va a beneficiar de un anticonceptivo que tenga efectos antiandrogénicos, como puede ser la drospirenona. En cambio, no vamos a optar por gestágenos que tengan efectos androgénicos, como puede ser el levonorgestrel, porque lo podemos empeorar, ¿sí? El efecto antimineralocorticoideo es que tiene un muy discreto efecto diurético que está dado por la drospirenona. Si estas pacientes que te dicen, empecé con las pastillas y me hinché más, bueno, quizás ahí podríamos optar por un cambio con otro gestágeno diferente, ¿tá? Todos estos combinados con diferentes estrógenos, lo más común en nuestro medio es el etinilestradiol. Em, y esto también vale a la hora de pensar en los anticonceptivos solo de progestágeno, ¿sí? ¿Cuándo los vamos a utilizar? Cuando no. Ah, y otra cosa que es muy frecuente con los estrógenos que no se los puse es la cefalea con los estrógenos y las alteraciones gastrointestinales como pueden ser las náuseas, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Son efectos que son vinculados a los estrógenos y que la realidad no se van en general con el tiempo. Entonces son pacientes en los que tenemos que también pensar en otro método. Una de esas alternativas pueden ser los anticonceptivos orales que tienen solo progestágeno, ¿sí? Son métodos que son efectivos y en este sentido tienen menos efectos secundarios. La gran contra que tienen es que tienen un peor control del ciclo menstrual. Por esto que les decía, que el control del ciclo va a estar dado por el estrógeno. Y esto vale para los anticonceptivos orales, pero también para el implante, también para los inyectables que tienen solo progestágenos. ¿Qué tienen a favor? El único factor que es categoría 4 para el uso de progestágenos, ¿se acuerdan la lista entera que les puse para los combinados? Para los que son solo de progestágenos, es el cáncer de mama activo, ¿sí? Sí tienen un índice de PERL un poco menor, o sea, la efectividad un poco menor. Los inyectables pueden ser muy valiosos en las pacientes que tienen dificultades para la toma diaria o los pacientes que así lo deciden. Sí hay de los dos tipos, están los combinados y están los de progestágenos solos.
¿Qué tienen de ventaja? Bueno, las pacientes estas que yo les decía que genera molestias gastrointestinales como náuseas, en algunos casos vómitos, lo podríamos llegar a saltear, sí, no sería necesario en ese sentido solo dejar el estrógeno. Y después el resto de perfiles y ventajas comparten los mismos que tanto esto como las categorías de la OMS comparten con el resto de los anticonceptivos hormonales, ¿sí? Em, ¿Cuándo los podemos iniciar? Hasta 7 días del inicio del ciclo menstrual sin necesidad de un método anticonceptivo adicional. Esto es muy parecido a los anticonceptivos hormonales orales, ¿sí? Y si lo inicia luego de 7 días del inicio del ciclo menstrual, que se cuide con un método adicional durante 7 días. Dependiendo del momento del ciclo y el riesgo de embarazo, a veces es conveniente realizar una beta HCG antes de iniciar el método, pero no significa que no se puede iniciar el día 14 bueno, 14 justo, el día 20 del ciclo, no tiene por qué esperar a la menstruación. Beta negativa, descarto embarazo, se lo puede iniciar. La única salvedad que hay que decirles es que durante 7 días use un método anticonceptivo adicional, ¿sí? Em, en los que son solo de progestágenos, la dosis es cada 3 meses, ¿sí? Y lo que tiene de particularidad, que me parece interesante, es que el retorno a la fertilidad en estos casos no es como en las pastillas, que es inmediato, sino que demora de 6 a 10 meses, ¿está? Los parches, no sé si los conocen, son los parches que se colocan en diferentes áreas del cuerpo, ¿sí? Que lo que tienen como gran ventaja es que duran una semana, hay que cambiarlo una vez por semana, entonces no hay que acordarse todos los días de la toma. Sí genera mayor hipersensibilidad mamaria y reacciones cutáneas leves puede generar, y tenemos que tener cuidado en las pacientes mayores de 90 kilos porque en ellas la efectividad podría ser un poco menor, ¿sí? Cuando los iniciamos, lo mismo que para los anticonceptivos hormonales orales, ¿sí? Y se utiliza uno por semana por 3 semanas, seguida de una semana de descanso. Esta semana de descanso que vale para los parches y vale para los anticonceptivos hormonales orales combinados, es la semana en la que se ocurre la menstruación y ocurre por la deprivación hormonal, no es una menstruación verdadera, no es un endometrio que pasó por todo el periodo de luteinización y tal. ¿Por qué es importante esto? Porque no existe ninguna contraindicación para decirle a la paciente, el día que terminás las 3 semanas, podés iniciar un nuevo parche o un nuevo paquete de pastillas anticonceptivas si deseas ese mes evitar la menstruación, ¿sí? No cumple ninguna función la menstruación entre comillas, que tenemos con los anticonceptivos hormonales. En realidad, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que es el uso, el valor simbólico cultural que le damos a la menstruación en nuestra sociedad en Latinoamérica, que las mujeres prefieren menstruar, es como que da esa tranquilidad, ¿vieron? En Europa, por ejemplo, la mayoría de las pastillas están formuladas sin descanso para que las pacientes queden en amenorrea, porque culturalmente la mayoría de las mujeres optan por ese tipo de métodos, ¿está? Y la realidad es que no existe ninguna contraindicación ni complicación con el uso continuo, ¿está? A mí me parece como interesante ese dato. Y también saber eso, que podemos usarlos a nuestro favor, ¿no? El anillo vaginal son estos anillos que se colocan a nivel vaginal, ¿sí? Son combinados, es decir, que los criterios de elegibilidad los va a compartir con los anticonceptivos hormonales combinados, ¿sí? Y también vale lo mismo de el inicio. Se coloca el anillo vaginal y se deja 3 semanas, se retira, se deja una semana libre o no, y luego se coloca otro. Con respecto al uso durante las relaciones sexuales, es un poco de acuerdo a la preferencia de la paciente. Se puede retirar durante la relación sexual o se puede dejar, como prefiere la paciente, ¿sí? Hay dos tipos en nuestro medio. La principal diferencia que tienen es que hay uno que tienen que guardarlo refrigerado y el otro a temperatura ambiente. Eso cambia a veces en la adherencia. Este, me pasó una paciente que la pareja lo congeló en el freezer porque entendió refrigerado, por ejemplo, pasan ese tipo de errores. ¿Tá? Pero los dos son igual de efectivos y tienen implante o chip, como le dicen muchas veces, el anticonceptivo de larga duración, sí, que tiene una eficacia altísima, muy aproximada a la real, y además estudios que me muestran una alta tasa de continuidad, que al cabo de un año de su uso, más del 80% de los pacientes lo continuaban utilizando. La única contraindicación, el único elemento que es categoría 4 de la OMS es el cáncer de mama actual, ¿sí? Todo lo demás no hay contraindicaciones. Entonces es un método que la verdad tiene un montón de ventajas. En nuestro medio tenemos dos, el que es de levonorgestrel, que es el que tiene dos varillas, y el de etonorgestrel, que tiene una sola varilla, ¿sí? El de levonorgestrel dura 5 años, el otro dura 3, esa es la principal diferencia, ¿sí? Nada, con respecto al inicio, lo mismo que hablábamos el inicio de anticonceptivos inyectables o orales de solo gestágenos. Una vez que se retira, el retorno a la fertilidad es de inmediato.
Esto me pareció importante, sí, que pasa mucho con los implantes subcutáneos. Los efectos muy frecuentes son los cambios en los patrones del sangrado. Esto yo les diría que es la regla y que es muy variable en diferentes mujeres. Hay mujeres que menstruan igual, hay mujeres que están en amenorrea, sobre todo aquellas que tuvieron un embarazo reciente, pacientes que por ahí tienen spotting a lo largo del mes e incluso mujeres en las que aumenta el volumen del sangrado. Va a depender y es importante que se lo expliquemos a la paciente y que sepa que tenemos diferentes alternativas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho con el Mirena, pero también con el implante, decir, mira que puedes estar en amenorrea durante mucho tiempo y en este sentido hay que dejar tranquila a la paciente de que es parte del efecto anticonceptivo, no significa que esté embarazada, algo que le haga lidiar de buena manera con su método anticonceptivo y que no le genere un estrés adicional, ¿no? También son frecuentes las cefaleas y el dolor abdominal, pero en general es leve y autolimitado y se ve con analgésicos comunes. El acné que puede mejorar o empeorar. Los cambios de peso lo refieren mucho las pacientes, la evidencia es más débil en ese sentido, pero bueno, es una molestia bastante frecuente. La sensibilidad mamaria, y sí es verdad que genera un aumento del tamaño de los folículos, por lo tanto a veces puede generar quistes foliculares. Es importante que tengamos esto en cuenta en el contexto de que son quistes fisiológicos, ¿está? En cuanto a la conducta que vamos a llegar a tomar y también tranquilizar a la paciente, pues la palabra quiste siempre asusta, pero bueno, que también es una de las posibles efectos que puede tener. Es muy infrecuente la infección en el sitio de inserción, ¿sí? Es muy infrecuente y debería ser mínimo cuando se toman los recaudos en la colocación en condiciones de asepsia. Y bueno, la remoción difícil puede pasar, sobre todo vinculado con una mala técnica. Nosotros siempre intentamos que quede colocado superficial para facilitar la extracción. Sí pasa de implantes colocados muy profundamente que requieren intervenciones más intervencionistas o incluso cirugías en bloc para retirarlos, pero eso no es porque el implante migre, sino que tiene que ver con la colocación. Entonces, en ese sentido, antes de colocar el implante, hay que tener una capacitación, ¿no? Y la expulsión es rarísima, puede pasar, pero es rarísima. Em, bien. Antes de pasar a los otros métodos anticonceptivos, sí quería hacerles algunas puntualizaciones de la anticoncepción de emergencia, porque esto sí es un motivo de consulta en emergencia más que les puede tocar, y lo mismo de la oportunidad, la realidad es que lo ideal es que lo puedan resolver en el momento que la paciente consulta por esto, ¿sí? ¿A qué le llamamos anticoncepción de emergencia? Aquella que es administrada luego de que existe una relación sexual sin protección o luego de la falla del método elegido, ¿sí? Con el fin de evitar un embarazo no deseado. Tiene mayor eficacia en las primeras 72 horas y hasta 5 días, y esto es muy importante de explicar, que inhiben la ovulación, previenen el embarazo a través de la inhibición de la ovulación y del espesamiento del moco cervical, pero no interrumpen un embarazo ya establecido. Esto es muy importante explicarlo por, bueno, está, esto, ¿no? A veces concepciones que hay a nivel sociocultural. Y también es importante que si la paciente tiene una relación sexual sin protección y ya ocurrió la ovulación, el embarazo puede ocurrir igual, independiente de que utilice este método, ¿sí? Entonces es importante también, me parece, a la hora de explicarlo. Es un método que se puede utilizar varias veces en el mes, no es que eso, viste, que a veces se dice que es como mucha carga de hormonas o que no se puede usar muchas veces. La realidad es que puede utilizarse varias veces en el mismo mes. No lo aconsejamos ni lo recomendamos porque es un método que primero no previene las ITS, sino que al contrario la coloca en un lugar de muchísimo riesgo para las ITS, si tiene que todo el tiempo recurrir a la anticoncepción de emergencia. Pero no hay una contraindicación médica. Lo digo a la hora como en la que asesoramos y charlamos con la paciente, de no estigmatizarlo, ¿no? ¿De qué va a depender la efectividad de los anticonceptivos de emergencia, del tipo de anticonceptivo elegido y el momento del ciclo en el que ocurre la relación sexual no protegida? Esto que les decía, si ocurre en el periodo de ovulación o cuando ya ocurre la ovulación, el riesgo de embarazo está igual, ¿sí? Y del periodo de tiempo que transcurre entre la relación sexual y la utilización del método anticonceptivo de emergencia. Es cada vez más efectivo cuanto más cerca se toma desde que ocurrió la relación sexual no protegida, ¿sí? Y en este sentido tenemos varios métodos. Por un lado, los más comunes, el método de las pastillas basadas en levonorgestrel, que hay varias presentaciones en nuestro medio, son 0,75 miligramos que se administran cada 12 horas por dos dosis, ¿sí? Y luego el método Schuspe, que es, esto está descrito y se utiliza, es la administración de 4 píldoras de anticonceptivos hormonales combinados, las pastillas comunes y corrientes, siempre y cuando tengan 30 microgramos de tirinestradiol y 150 microgramos de levonorgestrel, también cada 12 horas por dos dosis, es decir, 4 comprimidos cada 12 horas, ¿sí? Por dos dosis. Otros métodos anticonceptivos que se pueden utilizar
Bueno, esto nada, lo que les decía, de 3 a 5 días y máximo 5 días el tiempo de efectividad. Esto es el porcentaje de efectividad, o sea, el porcentaje de embarazos que ocurre a pesar de la utilización del método y está vinculado sobre todo a esto que les decía de cuál fue el método que falló primero, porque no es lo mismo si la paciente toma anticonceptivos hormonales combinados y se olvidó de tomar una pastilla, pero fue al final del ciclo, que tiene un riesgo bajo de embarazo, y luego de, el momento del ciclo, ¿sí? Importante saber que están disponibles sin receta médica. De hecho, los mayores lugares de primer nivel de atención, así como las puertas de emergencia, tienen disponible métodos anticonceptivos, tanto los de emergencia como anticonceptivos hormonales combinados y es totalmente aceptable el método YUSPE. Pueden indicar eso aunque no tengan la pastilla oral o levonorgestrel. Otro método anticonceptivo de emergencia que se puede realizar es la T de cobre y la colocación de la T de cobre y la colocación de y el acetato de lipristal. El acetato de lipristal es otra medicación que se utiliza, que está disponible en nuestro medio. La contra que tiene es que requiere de receta médica, es un poco más efectivo. Y después la colocación del DIU de la T de cobre de emergencia es un método que previene el embarazo, ¿sí? Siempre y cuando se coloque dentro de los primeros 5 días de que ocurrió la relación sexual sin protección. Bien. Antes de pasar a los DIUs, ¿alguna duda? Sí, tengo dos. Dime. Del té de cobre, dijiste que previene el embarazo o la Sí. implantación. Previene la Porque, implantación. Previene la implantación. Sí. y la Por- otra, cuando hablaste de los parches, dijiste que quedan como 7 días libres para que se ocurra la menstruación y que ahí puede cubrirse con otro método. Sí, eso sí, perdón, capaz que fue muy rápido. Primero, una cosa, si me llego a quedar sin batería por alguna de esas cosas, me vuelvo a conectar rápidamente, ¿está? Primero eso. Y después lo otro es que para todos los anticonceptivos en realidad un poco vale lo mismo, que es, se puede colocar, se puede indicar los primeros 7 días del ciclo, ¿está? Y no hay problema por eso y en realidad no tenemos por qué sugerirle que se cuide con otro método, esa es la realidad, siempre y cuando sean los primeros 7 días del ciclo. Después de los siguientes 7 días del ciclo, se pueden iniciar igual los anticonceptivos hormonales. Lo que no se puede, lo que se tiene que hacer es, primero, corroborar que no esté embarazada en ese momento. Eso es lo primero que hay que descartar, que no sea un embarazo, ¿tá? Y lo segundo es que debería cuidarse con otro método anticonceptivo los primeros 7 días del ciclo. Los métodos hormonales combinados, después de 7 días de uso correcto, ya previenen la ovulación y previenen el embarazo, ¿tá? No hay que esperar un mes. No sé si te respondí la duda. Sí. Yo tengo otra consulta, Violeta, porque efectivamente, como vos decías, dentro de las categorías 4 estaba el cáncer de mama actual, pero Sí. en algún momento también, no sé si fuese un teórico o en el curso, también se contemplaba el antecedente de cáncer de mama, o sea, es efectivamente solamente el actual y nada más que el actual. Son esas cosas que están un poco en revisión. El actual sí, siempre está. Con respecto al pasado, la realidad es que depende mucho de en qué momento fue ese cáncer de mama, si tenía receptores de hormonas o no. En general, los estrógenos los evitamos siempre, ¿está? Pero con respecto al antecedente, sí es una decisión un poco más difícil que en general tomamos viendo los riesgos y las posibles complicaciones y en conjunto con el oncólogo. No es tan, no es, o sea, no es tan cerradito, digamos. Em, por eso es que no aclaré mucho al respecto. Hay casos en los que sí podríamos utilizar algún tipo de método anticonceptivo hormonal. No es la primera, la realidad es que no es la primera opción, ¿tá? Pero no es que están 100% contraindicados siempre. Ah, perfecto, gracias. Pero en general preferimos evitarlos, sobre todo si tienen receptores de hormonas. Bien, Yo tengo una duda. dale. En cuanto a la implantación, que dijiste que la T de cobre la prevenía. Sí. El DIU con levolestrel, o sea, vendría a ser el Mirena. ¿Ese no? Y en realidad sí, también. Sí. Está. Sí. O sea, cualquiera de los dos, solo es más accesible el de T de cobre, ¿no?
es más accesible el de la T de cobre. Por eso es que habitualmente está, o sea, dentro de lo que son las recomendaciones, está sobre todo la T de cobre porque es el que tenemos disponible en la mayoría de las puertas de emergencia y tenemos, ¿no? Em, la realidad es que no hay tanta evidencia vinculada al Mirena. ¿Sí? El cobre, ahora lo vamos a ver, pero el cobre tiene un efecto que es espermaticida también. Entonces previene la implantación, pero también prevendría alguna parte si todavía no se produjo de la concepción. Y es el método que está más estudiado. El Mirena teóricamente podría funcionar si lo tenés, pero la realidad es que tiene mucho menos evidencia como para decirte, te hago una recomendación clara. No sé si me explico. Sí, sí, está bien, gracias. No, de nada. Igual ahora vamos a los dios. ¿Alguna otra duda que quieran preguntarme antes de seguir? Bueno, vamos a los dios, a los dispositivos intrauterinos. Denme un segundito, que está trancada la cuestión. Ahí. Bien, los dispositivos intrauterinos son métodos anticonceptivos de larga duración que son reversibles y son de alta eficacia. ¿Tá? Los clasificamos en los no medicados o inertes, como el de la T de cobre, y los medicados o activos, no, perdón, los no medicados o inertes, que no los usamos hoy en día, y los medicados o activos, que son los que tienen el cobre y los liberadores de hormonas. La T de cobre, ¿cómo funciona? Esto que les decía, tiene un efecto que es, por un lado, hace que el endometrio no sea un lugar propicio para la implantación. O sea, no tiene un efecto de barrera, que es lo que parecería por la forma, ¿no? Tiene un efecto que es espermatotóxico, por un lado, y además genera una inflamación a nivel del endometrio que lo hace que no sea un lugar propicio para la implantación, ¿sí? ¿Cuándo lo podemos colocar? Y esto es un poco lo mismo que pensábamos hoy. Si es en los primeros 12 días del ciclo, podemos colocarlo y no es necesario que se encuentre menstruando, ¿sí? El tema de colocar el DIU con la menstruación es un poco, depende un poco, porque teóricamente el cuello está un poco más blando y más permeable y facilitaría la colocación. La realidad es que las mujeres en el momento del ciclo menstrual hay un montón de congestión pélvica, ¿no? Hay un montón de sangre llegando a ese útero, a veces hay dolor, hay desmenorrea. Entonces, sí, quizás toleran un poco mejor la colocación, pero no necesariamente, porque también puede que no estén del todo cómodas los días siguientes. Entonces, el tema de que esté menstruando o no esté menstruando, en general lo individualizo en cada paciente, pero no es que es una necesidad de que si no está menstruando no lo puedo colocar, ¿está? Si lo colocamos en la segunda mitad del ciclo, lo que sí tenemos que tener certeza es de que la paciente no está embarazada en ese momento. Entonces, previo a la colocación, hacer una beta-HCG no significa que no se pueda colocar en ese momento del ciclo, ¿sí? Esto es lo que hablábamos hoy al inicio con las historias clínicas, que en el puerperio para colocarlo se puede colocar en las primeras 48 horas. En las 48 o 4 semanas no se recomienda por la alta tasa de expulsión y mayor a 4 semanas ya podemos iniciarlo a colocarlo, ¿sí? Recordar que la principal contraindicación para la T de cobre es la infección pélvica, tanto en el contexto de un puerperio o un posaborto como una IP. ¿Sí? Esa es como la principal contraindicación que tiene. O sea, la más común. La ventaja de la T de cobre dura 10 años, tiene un costo bajo, es muy accesible, es reversible, se puede usar durante la lactancia, se puede colocar de inmediato después de un parto, aborto, cesárea y no tiene interacción con otros fármacos. ¿Cuáles son las desventajas? De que sí, es verdad que genera sangrados menstruales más abundantes, más prolongados y dismenorrea, ¿tá? Que esto lo dicen un montón las pacientes con respecto al DIU y es real y tiene que ver con su mecanismo de acción. Actúa irritando el endometrio, irritando el útero. No es raro que las menstruaciones se vuelvan más abundantes y más prolongadas. Pero la realidad es que hay cosas que podemos hacer, que a mí esto me parece súper importante. El decirle, bueno, mira, fíjate cómo te sentís. Si te llega a pasar de que estás muy incómoda, hay ciertas cosas que podemos hacer. Cuando los sangrados menstruales son anormales, sobre todo en los primeros 3 a 6 meses, pero cuando genera una alteración en la calidad de vida de la paciente, podemos indicar analgésicos no esteroideos, como puede ser el ibuprofeno, ¿tá? Que yo la verdad que lo utilizo un montón como tratamiento del sangrado uterino normal, sobre todo en estos casos. Lo que sí es administrarles ibuprofeno 600 a 800 cada 6 a 8 horas los primeros 5 días del ciclo. Eso mejora un montón lo que es el tratamiento del sangrado uterino normal en el contexto del DIU, ¿sí? Otra opción, cuando los sangrados son muy abundantes o muy prolongados y también si tienen en algún caso repercusión, podemos usar el ácido tranexámico, como usamos en el sangrado uterino normal. O sea, es uno de los sangrados uterinos normales este. Siempre valorando que no haya causas estructurales como puede ser la miomatosis, ¿no?
Con respecto a la colocación del té de cobre, no hay que hacer profilaxis antibiótica, sí tener cuidado de hacerlo en condiciones higiénicas, pero no es necesario profilaxis antibiótica. Se realiza el seguimiento con ecografía a las 3 a 6 semanas de colocación y el recambio y la reinserción es cada 10 años. Em, con respecto a los DIU liberadores de levonorgestrel, a mí acá me faltó agregar un tercero que hay en el mercado. Tenemos diferentes presentaciones, los que son de levonorgestrel de 52 miligramos, que es el Mirena, el nombre farmacológico, no tengo conflicto de interés. Em, pero sí que habitualmente se decía que Mirena duraba 5 años. La evidencia actual sugiere que es seguro decir 7, probablemente 8 en breve y hasta 9 años se vio que es efectivo. Sí, es una cosa que estamos como en movimiento, pero hoy en día ya se ha aceptado que dura 7 y no 5 años. El Jaides, que tiene menor dosis, dura 3 años. Y después el Cailina, que es el otro que hay, que también es de Bayer, igual varía la dosis de levonorgestrel, dura 5 años. Eh, ¿Qué gran ventaja tiene, además de su alta efectividad como método anticonceptivo, es que disminuye el sangrado menstrual y disminuye la dismenorrea? ¿Esto porque es importante? Porque puede ser de elección en pacientes que además de buscar un método anticonceptivo tienen sangrados. Uy, no sé ni cómo hice esta cuestión, paren. Ahí. Uh, bueno, falta poco. Ahí. Disminuye el sangrado menstrual. Incluso nosotros muchas veces lo utilizamos como tratamiento, tanto en el sangrado uterino normal como en la hiperplasia endometrial, ¿sí? ¿Cuál es la gran desventaja que tiene los DIU liberadores de levonorgestrel en nuestro medio? Que tienen un costo muy alto y eso termina siendo muchas veces la limitante para su uso, ¿sí? Que es importante saberlo porque forma parte también del asesoramiento y realmente es de las cosas que más influyen. Bueno, esto obviamente escapa un poco al objetivo de el realizar el método, pero no asesorar acerca de los métodos anticonceptivos irreversibles en la consulta de primer nivel y en la emergencia. La esterilización quirúrgica, tanto la femenina como la masculina, son prestaciones obligatorias para los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, según la Ley 18.426. Esto lo que significa que está subvencionada, digamos, de una manera, ¿tá? Que no tiene un costo extra. Entonces, siempre decirle a las pacientes si desean por esto que averigüen, porque no debería ser lo económico un impedimento para acceder a estos métodos, eso es lo importante. ¿Sí? La vasectomía, que hoy me parece que se está ampliando mucho más su uso, es un procedimiento de baja complejidad que es ambulatorio, ¿sí? Que lo que hace es que interrumpe la permeabilidad del conducto deferente, impidiendo que los espermatozoides lleguen a las vesículas seminales, ¿sí? Sí, es importante siempre decir que la efectividad comienza a los 3 meses, por lo que esos 3 meses se tiene que cuidar con otro método, ¿sí? Es un método definitivo que no afecta el placer sexual ni el desempeño sexual. El procedimiento es muy simple y seguro, ¿sí? No se conocen efectos adversos a corto ni a largo plazo y no tiene contraindicaciones. Las desventajas, bueno, el costo relativamente alto, eso es relativo, eso me quedó más desactualizado, y que no es efectivo de forma inmediata. Si lo comparamos con la esterilización quirúrgica, también es un método definitivo, si bien como vimos el índice de PERT no es que es el 0% de embarazos, existe algún tipo de embarazo con la ligadura tubaria, tampoco afecta el placer sexual ni el desempeño, ¿está? Por la paroscopía el costo puede ser relativamente alto, pero actualmente hoy en día está cubierto en Uruguay, esto no es tan así. Recordar que la eficacia es muy alta, pero no es del 100%, ¿sí? Y se puede hacer por diferentes vías. Lo más habitual a nuestro medio es la laparoscopía, que también es una cirugía que si bien es de alta complejidad, la recuperación es bastante rápido y con pocas complicaciones. Y bueno, para llegar al final, esto que les decía, si les genera dudas con respecto a los criterios de médicos de elegibilidad, si una paciente tiene contraindicaciones y puede optar por tal o cual método, hoy en día existen herramientas de apps en la cual la e-contraception, yo la uso, para mí es como súper intuitiva y fácil de usar. Ven que ahí ponen la edad, la paridad de la paciente, si está cursando el puerperio, factores de riesgo cardiovascular asociados, y ahí les dice qué categoría es la paciente y qué métodos se sugieren para ella, como para que lo tengan en cuenta, de que no hay que saberse todo esto de memoria, ¿tá? Pero que no saber no tiene que ser un impedimento para asesorar correctamente, ¿sí? Bueno, perdonen la velocidad, pero intenté comprimirlo, es un tema difícil de comprimir. ¿Alguna duda, algo que les haya quedado que quieran conversar? Quería preguntarte cuál había sido el estrógeno que dijiste que daba efecto diurético. No, es Estrógeno. el progestágeno, es la Ah, drospirenina. ok, gracias. No quiero decir marcas porque no quiero porque no tengo conflicto de interés igual, pero bueno, es muy, muy común en nuestro mercado.
Bueno, chicos y chicas, ¿alguna pregunta, algo que me quieran comentar? No, No, nada, muy No, buena clase, gracias. gracias. Veo que se empiezan a ir. Así que bueno.